Bienvenidos a Honor al Mérito, un programa de interés general en donde realizaremos homenajes a diferentes personalidades que se han destacado a nivel mundial por su labor y que han dejado huellas en la humanidad. Un legado, ejemplos médicos, científicos, políticos y también religiosos y muchos más. Mi nombre es Alejandro Rocha y hoy vamos a adentrarnos a conocer la biografía de un médico que se ha destacado a nivel mundial. René Favaloro fue un destacado cirujano cardiovascular argentino conocido por su contribución pionera en el campo de la cirugía de bypass coronario. Nacido el 12 de julio de 1923 en La Plata, Argentina, Favaloro estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata y se especializó en la cirugía torácica. Una de sus mayores contribuciones en la medicina fue el desarrollo de la técnica de bypass coronaria, que revolucionó el tratamiento de la enfermedad coronaria. Fundó la Fundación Favaloro en Argentina, un centro médico y de investigación dedicado al tratamiento cardiovascular. Favaloro también fue un escritor prolífico y un defensor de la salud pública en Argentina. Sin embargo, lamentablemente se suicidó el 29 de julio del año 2000. En medio de dificultades económicas y problemas con el sistema de salud en la Argentina, su legado sigue siendo muy importante en la comunidad médica y su trabajo ha salvado innumerables vidas en todo el mundo. Te invito a ver el informe que hemos preparado para este programa Honor al Mérito. Lo vemos. La historia de un médico que hace 50 años revolucionó la cirugía cardiovascular, Dr. René Favaloro. Hoy vamos a rendirle homenaje a su obra y por sobre todo a sus pasiones de vida. Porque cada cual tiene que entender que nació para algunas cosas. Es decir, yo por desgracia tengo esta trascendencia, la gente cree que yo soy dueño de la verdad, que todo lo que yo digo es cierto. No, yo me siento un hombre común. El día que a uno se le llene la cabeza de humo y se sienta un superdotado, un gigante, está sonado. René Jerónimo Favaloro nació en 1923 en una casa humilde del barrio El Mondongo de La Plata. A tan solo una cuadra se levantaba el hospital policlínico con presagio de un destino que nos hizo esperar. Con apenas 4 años de edad, Favaloro comenzó a manifestar su deseo de ser doctor. Quizás la razón se debía a que de vez en cuando pasaba unos días en la casa de su tío médico, con quien tuvo oportunidad de conocer de cerca el trabajo de consultorio y las visitas domiciliarias, o quizás simplemente tenía una vocación de servicio propia de la profesión médica. Sin embargo, la esencia de su espíritu iba más allá de su vocación y era mucho más profunda. Calaba en los valores que le fueron inculcados en su casa y en las instituciones donde estudió. Sobre esa base edificó su existencia. Nos dijeron por sobre todas las cosas que ser honesto era importante, que ser responsable era importante, que dedicar con esfuerzo todos los días a la tarea específica de cada uno era importante. Y así nos formaron el alma, nos llenaron de ideales y de utopías. Yo no podría vivir si no tuviera por delante algún desafío basado en ideales y utopías.
Cursó la primaria en una modesta escuela de su barrio, donde con pocos recursos se fomentaban el aprendizaje a través de la participación, el deber y la disciplina. Después de la escuela pasaba las tardes en el taller de carpintería de su padre, quien le enseñó los secretos del oficio. En los veranos se transformaba en un obrero más. Gracias a sus padres, aprendió a valorar el trabajo y el esfuerzo. Su abuela materna, quien fue un personaje principal en su vida, le transmitió su amor por la tierra y la emoción al ver cuando las semillas comenzaban a dar sus frutos. A ella le dedicaría su tesis de doctorado. A mi abuela, Cesárea, me enseñó a ver la belleza hasta en una pobre rama seca. Yo tuve la gran suerte, siempre digo que en mi vida ha habido 5 o 6 suertes. Una fue el haber nacido, y en la primera, y después no contamos todas las otras, el haber nacido en un hogar muy humilde. Yo agradezco que el destino me haya hecho nacer en un hogar muy humilde, pero una de las suertes más tremendas que tuve en mi vida fue ser educado en el Colegio Nacional. En 1936, después de un riguroso examen, Favaloro entró al Colegio Nacional de La Plata. Allí, docentes como Ezequiel Martínez Estrada y Pedro Enrique Ureña le infundieron principios sólidos de una profunda base humanística. Más allá de los conocimientos que adquirió, incorporó y afianzó ideales como libertad, justicia, ética, respeto, búsqueda de la verdad y participación social que había que alcanzar con pasión, esfuerzo y sacrificio. El resumen de lo que fue nuestra vida en el famoso Colegio Nacional. Pienso que nunca más se va a repetir. El Colegio Nacional se formó con la idea prístina de Joaquín B. González. Joaquín B. González, siendo ministro de Educación, tuvo la idea de una universidad nueva. En el país había nada más que 2 universidades, la de Buenos Aires y la de Córdoba, y él habló de una universidad nueva. Y sería muy largo contar toda la historia de cómo la formó, pero quiso formar hombres íntegros que entendieran que la verdad y la justicia era prioritaria. Por eso le dio tremenda trascendencia al Colegio Nacional. Al finalizar la escuela secundaria ingresó a la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de La Plata. En el tercer año comenzaron las concurrencias al Hospital Policlínico y con ellas se acrecentó su vocación al tomar contacto por primera vez con los pacientes. Nunca se limitaba a cumplir con lo requerido por el programa, ya que por las tardes volvía a ver la evolución de los pacientes y conversar con ellos. Mientras cursaba las materias correspondientes a su año, se entremezclaban con los alumnos del sexto año de las cátedras de Rodolfo Rossi, de Egidio Macié, ambos titulares de la clínica médica. También se escapaba de la presencia de la operación de los profesores José María Magnetti, de quien captó su espíritu renovador, y Federico Christenman, de quien aprendió estandarización que aplicaría después de la cirugía cardiovascular. Quizás la mayor contribución de Favaloro a las operaciones sobre el corazón y los grandes vasos. El hecho fundamental de su preparación profesional fue practicando actual residencia en el Hospital Policlínico, centro médico de una amplia zona de influencia. Allí se recibían los casos complicados de casi toda la provincia de Buenos Aires. En los 2 años en que prácticamente vivió en el hospital, Favaloro obtuvo un panorama general de todas las patologías y tratamientos, pero sobre todo aprendió a respetar a los enfermos. La mayoría de la condición eran de personas humildes. Yo nunca opero a nadie si no lo veo, no charlo un rato, veo cómo es. Y a veces hay cosas. El otro día tuve que ir a ver en consulta a una señora de bastante edad que después me resultó un ser maravilloso. Y estaba casi en coma en otra clínica, etcétera. Había hecho toda clase de estudios con toda la tecnología sofisticada. Claro, yo pedí un estetoscopio y la oculté
Después le puse la mano acá y dije, uy, Dios santo, tiene todavía un muy buen ventrículo, late bien. Y fui a ver esa mujer de 76 años, y lo que más me decidió de todos los estudios de estos tecnológicos fue los pulsos que tenía distales muy buenos. Dije, no, esta mujer, y la llevamos, la operamos en medio de ese desastre. Hoy está en su casa, caminando en su... Entonces a veces lo decide. Eso que yo digo del médico de campo semblanteador, que semblantea y que mira. Como no quería desaprovechar la experiencia, con frecuencia permanecía en la actividad durante 48 o 72 horas seguidas. Todo hacía suponer que su futuro estaba allí en el policlínico siguiendo los pasos de sus maestros. Casualmente, en 1949, apenas recibido, se produjo una vacante para un médico auxiliar. Accedió al puesto en carácter interino y a los pocos meses lo llamaron para confirmar. Le pidieron que completara una tarjeta con sus datos, pero en el último renglón debía afirmar que aceptaba la doctrina del gobierno. El destino se ensañaba de manera incomprensible. Sus calificaciones eran mérito más que suficiente para obtener el puesto. Sin embargo, ese requisito resultaba humillante para alguien que, como él, había formado parte de los movimientos universitarios que luchaban por mantener en nuestro país una línea democrática de libertad y justicia, razón por la cual incluso había tenido que soportar la cárcel en alguna oportunidad. Y entonces el director me llamó y me dijo que bueno, que yo era el hombre que tenía que estar ahí. Yo había terminado recién mi graduación, etcétera. Vivía en el hospital estaba lo que se llamaba el practicantado. Teníamos una habitación y yo trabajaba mañana, tarde y noche. Así que me dijo que, de acuerdo a mis antecedentes, mis notas en la facultad, qué sé yo, y lo que trabajaba en el hospital, que ese puesto me correspondía. Pero entonces me dijo que había que firmar un papel, me mostró, ya lo tenía preparado ahí, para decir que uno estaba de acuerdo con la doctrina nacional, que era la doctrina de aquel entonces del Partido Peronista. Y eso tenía que refrendarlo un miembro político del partido, un senador, un diputado, qué sé yo. Y él ya había hablado con un diputado de la sección novena, que era de ahí del hospital, para que, bueno, que todo eso se hiciera. Yo le dije que me diera 24 horas y después volví al otro día y le dije, mire doctor, usted sabe bien, yo no estoy afiliado a ningún lado, no estoy a favor ni en contra, pero siempre he creído en ciertos principios que son fundamentales. Es decir, si yo dicen que merezco el puesto porque he trabajado, porque he hecho esfuerzo, porque he atendido a la gente, porque trabajo mañana, tarde y noche, porque qué sé yo, tengo las mejores notas en la facultad y todo eso, me parece que esto no hace falta, no es una cosa. Entonces no acepté ese trámite, que bueno, que estaba dado por la circunstancia a lo mejor de aquel momento. Y después llegó esa carta de Jacinto Arauz, piensa que yo tengo mi familia, todavía está mi tía viva, a Dios gracias, así que el doctor Rayo Vega, que todo el mundo se acordará y se seguirá acordando porque fue un hombre excepcional, se enfermó y entonces no encontraba a nadie que lo pudiera reemplazar. Y así fue como yo acepté, y por tres meses, es decir, me puse en contacto y entonces, bueno, acepté 3 meses para que él pudiera seguir su tratamiento en Buenos Aires y demás. Así que fui realmente con la idea de estar ahí 3 meses y después volverme, pero los 3 meses se hicieron casi 12 años, así que... Poner la firma en esa tarjeta significaba traicionar todos sus principios. Contestó que lo pensaría, pero en realidad sabía con claridad cuál iba a ser su respuesta. Por ese entonces llegó una carta de un tío de Jacinto Arauz, un pequeño pueblo de 3.500 habitantes en la zona desértica de La Pampa. Explicaba que el único médico que atendía a la población, el doctor Dardo Vega, estaba enfermo y necesitaba viajar a Buenos Aires para su tratamiento. Le pedía a su sobrino René que lo reemplazara, aunque más no fuera por 2 o 3 meses. La decisión no fue fácil, pero al final Favaloro llegó a la conclusión de que unos pocos meses que transcurren rápidamente y que mientras tanto era posible que cambiara la situación política. Llegó Jacinto Arauz en mayo de 1950 y rápidamente trabó una amistad muy fuerte con el doctor Vega. Su enfermedad resultó ser un cáncer de pulmón. Falleció unos meses más tarde. Para ese entonces Favaloro ya había compenetrado con las alegrías y sufrimientos de esa región apartada
donde la mayoría se dedicaban a las tareas rurales. La vida de los pobladores era muy dura, los caminos eran intransitables, los días de lluvia, el calor, el viento y la arenisca eran insoportables en verano y el frío de las noches en invierno. No perdonaba ni el cuerpo más resistente. Favaloro comenzó a interesarse por cada uno de sus pacientes en los que se preocupaban por ver su alma. De esta forma pudo llegar a conocer la causa profunda de sus padecimientos. Al poco tiempo se sumó a la clínica de su hermano Juan José, médico también. Se integró muy pronto a la comunidad por su carácter afable, su gran capacidad de trabajo y dedicación a sus pacientes. Juntos pudieron compartir la labor e intercambiar opiniones sobre los casos más complicados. Durante los años que ambos permanecieron en Jacinto Arauz, crearon un centro asistencial y elevaron el nivel social y educacional de la región. Sentían casi como una obligación el desafío de paliar la miseria que los rodeaba. Con ayuda de los maestros, los representantes de las iglesias, los empleados de comercios y las comadronas, de a poco fueron logrando un cambio de actitud en la comunidad que permitió ir corrigiendo sus conductas. Mire, yo ahora en esta posición de cirujano cardiovascular especializado, etcétera, y sigo siendo médico de familia. No opero un paciente si no hablo primero con él, lo semblanteo, miro, a veces me decido por sí o por no, a pesar de toda la historia clínica, más que el trato directo con el paciente. Yo sigo siendo ese médico de familia porque no se concibe de otra manera. Y entonces hubo cambios tremendos. Yo era amigo de todas las comadronas, de todos, qué sé yo, de todo, qué sé yo, que la vieja Renda, que la Picochueco, todos eran todas mis amigas. Yo les puse una condición: no podían atender un parto si no lo habíamos revisado nosotros primero. Eso era importante porque nos llamaban y ahí estábamos en medio del bochinche, con todo complicado. Entonces, claro, había que atender a esa gente, había que ir, qué sé yo, revisarlo. No se cobraba un mango, no importaba, pero entonces se tenía controlado a todas las parturientas, no solamente las que podían venir, sino que toda esta gente que atendía así, que estaba acostumbrada a ir a esa comadrona que lo atendía, se hacía el control prenatal, lo que hoy se llama acá control prenatal. Digo yo, santo, nosotros lo hacíamos en Jacinto Arauz. Así lograron que casi desapareciera la mortalidad infantil de la zona, redujeron las infecciones, los partos y la desnutrición. Organizaron un banco de sangre viviente con donantes que estaban disponibles cada vez que lo necesitaban. Y realizaron charlas comunitarias en las que brindaban pautas para el cuidado de la salud. El centro asistencial creció y cobró notoriedad en la zona. En alguna oportunidad Favaloro reflexionó sobre las razones de ese éxito. Sabía que había procedido con honestidad y la convicción de que el acto médico debe estar rodeado de dignidad, igualdad, piedad cristiana, sacrificio, abnegación y renunciamiento, de acuerdo con la formación profesional y humanística que había recibido en la Universidad de La Plata. Favaloro leía con interés las últimas publicaciones médicas y cada tanto volvía a La Plata para actualizar sus conocimientos. Quedaba impactado con las primeras intervenciones cardiovasculares. Era la maravilla de la nueva era. Poco a poco fue renaciendo en él el entusiasmo por la cirugía torácica, a la vez que iba dándole forma a las ideas de terminar con su práctica médica rural y viajar a los Estados Unidos para hacer una especialización. Quería participar de la revolución y no ser un mero observador. En uno de sus viajes a La Plata le manifestó ese deseo al profesor Mainetti, quien aconsejó que el lugar indicado era Cleveland Clinic. Lo asaltaban miles de interrogantes, entre ellos el abandonar 12 años de medicina rural que tantas satisfacciones le había dado, pero pensó que al regresar de Estados Unidos su contribución a la comunidad podría ser aún mayor. Con pocos recursos y un inglés incipiente, se decidió a viajar a la clínica. Cleveland Clinic, otra vez, breve tiempo que pensaba permanecer allí, terminó siendo una década. Trabajó primero como residente y luego como miembro del equipo de cirugía en colaboración con los doctores Donald Elfler, jefe de cirugía cardiovascular. Al principio la mayor parte de su trabajo relacionaba con la enfermedad valvular y congénita, pero su búsqueda de saber que llevó por otros caminos
Todos los días, apenas terminado su labor, en la sala de cirugía, Favaloro pasaba horas y horas revisando, sin honoraria, angiografía y estudiando la anatomía de las arterias coronarias y su relación con el músculo cardíaco. El laboratorio de Sones, parte de la arteriografía coronaria, tenía colección más importante de las cineangiografías en los Estados Unidos. A comienzos de 1967, Favaloro comenzó a pensar en la posibilidad de utilizar la vena safena en la cirugía coronaria. Llevó a la práctica sus ideas por primera vez en mayo de ese año. La estandarización de esta técnica es llamada del bypass o cirugía revascularización miocárdica. Fue el trabajo fundamental de esa carrera, lo cual hizo que su prestigio trascendiera los límites de ese país. Ya que el procedimiento cambió radicalmente la historia de la enfermedad coronaria, está detallado con profundidad en su libro, que fue emitido en 1970, llamado Tratamiento quirúrgico de la arteriosclerosis coronaria. Hoy en día ya se realizan entre 600.000 y 700.000 cirugías de ese tipo por año solamente en Estados Unidos. Su aporte no fue casual, sino el resultado del conocimiento profundo de su especialidad, de horas y horas de investigación y de intensa labor. Favaloro decía que su contribución no era personal, sino el resultado de un equipo de trabajo que tenía como primer objetivo el bienestar del paciente. El profundo amor por su patria hizo que Favaloro decidiera regresar a la Argentina en 1971 con el sueño de desarrollar un centro de excelencia similar al de la clínica donde se había especializado, que combinara la atención médica, la investigación y la educación, tal como dijo en su carta de renuncia Cleveland Clinic a esa clínica. Una vez más, el destino ha puesto sobre mis hombros una tarea difícil. Voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires. En este momento en particular, las circunstancias indicaban que soy el único con posibilidad de hacerlo. Ese departamento estará dedicado además a la asistencia médica, a la educación de posgrado con residentes a curso de posgrados en Buenos Aires, que en las ciudades más importantes del país, a la investigación clínica. Como usted puede ver, seguiremos los principios de la clínica Cleveland Clinic, por donde había trabajado y especializado en Estados Unidos. Con ese objetivo creó la Fundación Favaloro en 1975 junto con otros colaboradores y afianzó la labor que venía desarrollando desde su regreso al país. Uno de sus mayores orgullos fue el de haber formado más de 450 residentes provenientes de todos los puntos de la Argentina y de América Latina. Contribuyó a elevar el nivel de la especialidad en beneficio de los pacientes mediante innumerables cursos, seminarios y congresos organizados por la Fundación, entre los que se destaca la cardiología para consultante, que tiene un lugar cada 2 años. En 1980, Favaloro creó el Laboratorio de Investigación Básica, al que financió con dinero propio durante un largo periodo, que en ese entonces dependía del Departamento de Investigación y Docencia de la Fundación Favaloro. Con posterioridad pasó a ser el Instituto de Investigación en Ciencia Básica del Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas, que a su vez dio lugar en agosto de 1998 a la creación de la Universidad Favaloro. En la actualidad, la universidad consta con una facultad de ciencias médicas, donde se cursan 2 carreras de grado medicinal, iniciada en 1993, kinesiología, y fisiatría, iniciada en el 2000, y una facultad de ingeniería, ciencias exactas y naturales, donde se cursan 3 carreras de ingenierías, iniciada en 1999. Por su parte, la Secretaría de Posgrado desarrolló cursos y maestrías y carreras de especialización. En la actualidad, la investigación abarca de 30 campos en la que trabajan profesionales de distintas disciplinas: medicina, biología, veterinaria, matemática, ingeniería, etc., en colaboración con los centros científicos más importantes de Europa y de Estados Unidos. Se publicaron más de 150 trabajos en revistas especializadas con arbitraje internacional. En 1992 inauguró Buenos Aires el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro, entidad sin fines de lucro, con el lema Tecnología avanzada al servicio del humanismo médico. Se brindan servicios
altamente especializados en cardiología, cirugía cardiovascular, trasplantes cardíacos, pulmonar, cardiopulmonar, hepático, renal y de médula ósea, además de otras áreas. Favaloro concentró allí su tarea rodeado de un grupo selecto de profesionales. Como los tiempos de Jacinto Arauz, siguió haciendo hincapié en la prevención de enfermedades, enseñando a sus pacientes reglas básicas de higiene que contribuyeran a disminuir las enfermedades y tasa de mortalidad. Con ese objetivo se desarrollaron en la Fundación Favaloro estudios para detención de enfermedades, diversidad de programas de prevención, como el curso para dejar de fumar, y se hicieron varias publicaciones para el público en general a través del centro editor de la Fundación Favaloro, que funcionó hasta el año 2000. Pero Favaloro no se conformó con ayuda a resolver los problemas de esas necesidades básicas que la salud en cada persona en particular, sino también que quiso contribuir a curar males que aquejan a nuestra sociedad en conjunto. Jamás perdió la oportunidad de denunciar problemas tales como la desocupación, la desigualdad, la pobreza, el armamentismo, la contaminación, la droga, la violencia, etc. Convencido de que solo cuando se conoce se toma conciencia de un problema posible subsanarlo, o lo mejor, prevenirlo. A continuación vamos a escuchar el relato del doctor Juan Pablo Peirone, que tuvo una relación de amistad. Bueno, anécdotas sobre René Favaloro en la época de nuestra formación en el Instituto de Cardiología, la verdad que pueden ser muchas, y también cuando vino a nuestro pueblo, a Los Cóndores, cuando estuvo un fin de semana con nosotros y recorrió el Valle de Calamuchita. La verdad que tendría varias anécdotas para contar. Quizás las más jugosas, por ahí las que a la gente le interesan, como dato anecdótico, son algunas de la vida cotidiana de él. Bueno, me recuerdo cuando rendimos para entrar en la residencia. Yo en ese momento estaba ya en política, estaba en la Juventud Radical. Y bueno, después de rendir los exámenes escritos, de inglés, pasamos una entrevista y todos me decían, mis compañeros, estaba muy metido en política en ese momento, me decían: no hables de política, que si hablas de política seguramente no te van a dar la posibilidad de entrar a la Fundación Favaloro. Me llaman, entro, y cuando ingreso a la entrevista, que era el último paso del examen, me toca justo con él y con otro colega más, y con otro médico más. Y justo el día anterior había sido el día del incendio de la Casa Radical, hace ya tantos años. Y bueno, la verdad que me senté al frente, y usted miró mi ficha, me dice: ¿usted es cordobés? ¿Sí? Y lo primero que me preguntó, me dijo: ¿qué pasó en Córdoba? Que escuché algo que han quemado la casa de los radicales. Yo pensé 3 segundos y dije: ¿digo o no digo que soy del Juventud Radical, que estoy en la provincia? Lo pensé y en esa cerré los ojos y dije: mire, la verdad que sí, presido el comité, le digo, estoy hace muchos años en política, y la verdad que fue una desgracia lo que pasó anoche. Y empezamos a hablar, y usted es radical, y cuénteme, y empezó a preguntarme de Angeló, de los radicales de Córdoba, y empezamos a intercambiar opiniones y charlamos un buen rato. Cuando salí todos me decían: ¿y cómo te fue? Y creo que bien, pero la verdad que lo único que hablamos fue de política. Bueno, habíamos hecho un buen examen y esas cosas, pero la verdad que lo que me permitió ingresar ahí entre los primeros a la fundación fue la nota que él me puso, que fue de la entrevista personal, y que fue justamente haberle gustado esta charla de política que tuvimos. Y la verdad que fue para mí muy importante, porque ahí se hablaba solo de medicina y pensar que tenemos la posibilidad de hablar de otras cosas y que nos escuchara y intercambiáramos opiniones, fue realmente fantástico. Y después otra anécdota que me parece muy buena fue: yo estaba acá de una mujer joven de 28 años, campeona argentina de natación, ahí en la unidad coronaria de la fundación, y él cada tanto se da una vuelta por la unidad coronaria, veía los pacientes, los casos raros, por llamarlo de alguna forma. Y esta chica se había infartado con 28 años, entonces todos se preguntaban el por qué. Una chica de 28 años que era campeona de natación, que no tenía colesterol alto, que no era hipertensa, no era diabética, no fumaba.
por qué se había infartado. A todos les interesaba el preguntar por qué un infarto a los 28 años, si nada hacía sospechar que lo podía haber hecho. Y él pidió hablar, y habló con ella, y entró, se puso a hablar y todo. Y bueno, yo era reciente que me tocaba llevar la historia clínica de esa paciente. Y cuando salió me enteré que había charlado largo y tendido con la mujer, y que esa mujer había tenido un abuso sexual en su adolescencia, y tenía 2 hijos, el primer hijo era fruto de esa violación. Y la gran angustia que ella tenía era que su esposo supiese que ese primer hijo había sido fruto de una violación y no era un hijo de otra naturaleza, ¿no? La angustió de tal forma que interpretamos que, no sé si es el motivo del infarto, pero mucho tuvo que ver esta angustia crónica que tenía de pensar que el marido, cuando se enterase, la iba a dejar por esto. Y bueno, él fue, habló con el marido, lo llamó a su oficina, fue el marido. Me acuerdo cuando volvió el marido, entró el día coronel, le abrazó a la mujer y venía de la oficina de René. Tenía esas cosas que realmente eran distintas. Un montón de anécdotas, comedores, cuando podríamos hablar largo y tendido, pero era una persona maravillosa, tal cual se le veía en la televisión, ser intachable. A uno le da mucho gusto hablar con él y compartir, y peleamos por ver que se subiera el ascensor de ISIC, cuando él subiera el ascensor y compartimos 1 o 2 pisos hasta que se bajan. Así que la verdad que fue para mí un momento extraordinario en mi vida compartir algunos momentos. No olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La historia de un médico que hace 50 años revolucionó la cirugía cardiovascular, Dr. René Favaloro. Gracias por acompañarnos en esta edición de Honor al Mérito, y nos estaremos viendo en el próximo capítulo de esto, lo que tiene que ver con reconocer a las personalidades que se han destacado a nivel mundial por su labor. Nos estaremos viendo muy pronto. Chao, hasta la próxima.